Hola amigos, bienvenidos a otro video más de esta tu página La Historia que no sabías. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama orden mundial versus desorden mundial. Y para poder entender este título tenemos que mirar precisamente una historia. Y esa historia está precisamente en Génesis capítulo 11, algo que se ha denominado la famosa Torre de Babel. Y allí vamos a encontrar unos aspectos que quiero que analicemos en este video. Génesis 11, desde el primer verso, dice lo siguiente: todos en la tierra tenían el mismo idioma y las mismas palabras, y mientras emigraban desde Oriente, se encontraron un valle en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: vengan y hagamos ladrillo y cosámoslo. El ladrillo les servía de piedra y el asfalto les servía de mezcla. Y dijeron: vengan, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, para hacernos famosos y para no dispersarnos por todo el mundo. Yahvé o Jehová bajó a ver la ciudad y la torre que habían edificado los hombres, y dijo Yahvé o Jehová: si siendo un pueblo con un solo idioma para todos, así es como han empezado a actuar, entonces nada de lo que se propongan hacer estará fuera de su alcance. Tenga bien en cuenta esa palabra. Nada de lo que se propongan hacer estará fuera de su alcance. Así que bajemos y confundamos allá su idioma, de modo que ninguno entienda el hablar del otro. Y así los esparció Jehová de allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel, confusión, porque allí confundió Jehová o Yahweh el idioma de toda la tierra, y de allí los dispersó Yahweh sobre la superficie de toda la tierra. Dejémoslo hasta ahí. ¿Por qué he titulado este video Orden mundial versus desorden mundial? Precisamente porque si analizamos esta historia de la Torre de Babel, nos damos cuenta de unos factores como el hecho de que tenemos que ubicarnos en ese contexto histórico primero, mirar las circunstancias en las que estaba levantándose esta sociedad, cuáles eran los objetivos, cuáles eran las metas que tenían, y ponernos un poco en el lugar de ellos. Vamos a tratar de trasladarnos hasta allá para poder entender cuál era el plan que ellos tenían. Entonces, número uno, ellos están, ubíquese usted que está comenzando una sociedad. Usted en ese momento no tiene la idea, o el grupo que estaba ahí, vamos a suponer que usted es parte de ese grupo, no tienen ni idea si la Tierra es redonda, plana, cuadrada, triangular, no tienen absolutamente idea absolutamente de nada. Tienen temor, obviamente, de ir a otros lugares, pensando que hablaríamos de lugares no poblados, de lugares donde prácticamente no se podría sobrevivir. Entonces, como grupo, ¿qué es lo primero que ellos pensaron? Pues establezcamos una ciudad aquí, hagamos algo grande, trabajemos juntos, trabajemos en equipo para que no nos dispersemos, es decir, no nos perdamos, no nos desubiquemos unos de los otros, y podamos nosotros levantar una sociedad acá en este lugar donde estamos. Y de esa manera pues logramos hacer cosas importantes juntos. Y entonces ahí vemos la primera prueba de liderazgo. Vemos la primera prueba de la unión del ser humano, en donde tenían una idea buena, una idea de establecerse como sociedad, de poder tener todo en común, de poder hacer las cosas juntos, y sobre todo que tenían una gran ventaja, que hablaban el mismo idioma. Entonces, como hablaban el mismo idioma, no se sentían raros, no se miraba el uno al otro y decía: güey, ¿qué color es? ¿Por qué habla así? ¿Por qué tiene estos rasgos? No, sencillamente se veían muy parecidos. Se veían como seres humanos, como hermanos entre todos ellos, se veían como una hermandad, por decirlo así, se veían como amigos, se veían como una familia. Por lo tanto, intentan establecer una sociedad de acuerdo a las herramientas que tenían en ese momento. Entonces, lo curioso es que cuando comienzan con todos estos planes,
aparece este personaje, esta entidad o estas entidades, ¿no? Descienden y miran a ver qué está haciendo el ser humano. Que este es un video que en algún momento voy a hablar sobre esa tal omnipresencia y en fin, que está supuestamente ser en todos los lugares, pero casualmente siempre desciende a mirar como que no supiera qué está pasando, ¿no? Como pasó con Caín y Abel, ¿no? Que dónde está tu hermano, etcétera. Pues vemos ciertas limitaciones en estas entidades que nos demuestra que realmente vienen de algún lugar dimensional a mirar al ser humano y en este caso lo miran a ver qué estaba haciendo. No les gusta la idea, por alguna razón no les gusta. Y dice, ellos ya se propusieron algo y todo lo que se propongan, ellos lo van a lograr. Así de que mejor descendamos, confundamos sus lenguajes, hagamos que se esparzan por toda la tierra, que no se entiendan ninguno de ellos, y con eso se esparcen y se les acaba la idea que tienen. Y por eso se llama la Torre de Babel, porque Babel en hebreo significa confusión. Es decir, que entonces ahí nos está diciendo claramente que estas entidades trajeron la confusión a la tierra. Escuche bien eso, la confusión. Y a veces hay personas que no analizan eso. La confusión trajeron el caos. Nos basta ver lo que estamos viendo hoy en la actualidad, ver cómo esa confusión trajo banderas, trajo culturas, trajo ciudades, trajo peleas entre países, trajo todo lo que estamos viendo hasta el día de hoy, que nos ha costado mucha sangre de seres humanos, que nos ha costado guerras, que nos ha costado dolor, que nos ha costado una cantidad de cosas. ¿Fruto de qué? Fruto de estos seres que bajaron, o de este ser, o ¿sí? Estas entidades que bajaron a confundir, a traer el caos. Entendamos esa palabra, confundir, confusión. No fue algo bueno para la humanidad. Y a veces contamos o cuentan esta historia al revés, porque hay una programación mental religiosa en muchas personas y cuentan la historia al revés. Cuentan de que el ser humano era el que estaba teniendo una mala idea, ¿no? Que estaba siendo ostentoso, que se quería, mejor dicho, llegar al cielo y parecerse a Dios, algo absurdo, que no hay ninguna edificación, ni siquiera en la actualidad, que pueda llegar hasta una nube, bueno, por lo menos que llegue a una altura tan tremenda, es imposible, no ha llegado a eso todavía. Sin embargo, no, es que estaban ostentosos, querían llegar al cielo. No, ellos no tenían esa idea, ellos tenían una idea de tener un centro o sea, un centro en común, un sitio específico, una base donde ellos se pudieran establecer y pudieran hacer una sociedad, porque esa era la herramienta que tenían. Entonces, lamentablemente los sacan, les cambian el lenguaje, y eso trajo lo que hoy tenemos la consecuencia de el racismo, ¿no? Que no nos entendemos unos a otros, que a veces nos miramos tan raros unos con otros. Obviamente que debió haber traído alguna influencia genética y por eso vemos hoy las razas. En un país como Estados Unidos, que es donde yo vivo, podemos ver esa confusión, por decirlo así, o ese resultado de la confusión, es decir, con las razas, con todo esto que está pasando. Y yo veo al asiático, veo al afroamericano, veo al oriental, veo a todos, y bueno, cuando uno los ve hablar en su idioma, uno se siente extraño y pareciera que entre ellos solamente, por ejemplo, cuando mira la cultura hindú, que son bastante cerrados, es entre ellos nomás, parece que ellos son solamente ellos. De ahí para allá afuera son personas raras, nosotros también los vemos raros, etc. ¿Y todo por qué? Y así con todas las culturas, con los árabes, con los japoneses, con todos. ¿Por qué? Porque todo esto, si fue cierto, pues fue generado a través de la confusión que estas entidades generaron en el ser humano, que se metieron en la genética. Y entonces la historia la cuentan al revés, que nosotros fuimos los malos y que ellos fueron los buenos. Que nosotros fuimos los que tuvimos una mala idea, pero que ellos fueron los que trataron de ayudarnos para que el ser humano no fuera tan ostentoso. Y por eso es que tenemos que despertar. Entonces, si nosotros lo miramos desde un punto de vista objetivo, nos daríamos cuenta que ese grupo de personas tuvo una excelente idea y que
ese era un orden mundial. Eso era un orden mundial correcto. Es decir, donde el ser humano se ayudaba, donde el ser humano tenía todo en común, donde el ser humano podía establecerse. Me imagino que ellos también pensaron, sí, en esparcerse, pero tener como una base, como un sitio específico para que no se perdieran. Es más, que tenía que ser un lugar alto para por si alguno se esparcía, escuché bien, o se perdía, podía voltear a mirar en algún lugar y mirar en las alturas que había una torre que estaba prácticamente diciéndoles que ahí era el territorio donde ellos estaban, por si alguno se perdía. Era hasta una estrategia para ese tipo de cosas. Entonces era una buena idea, era un orden mundial, pero un orden mundial correcto. Entonces lo que trajeron estas entidades fue que una confusión, es decir, un caos mundial, una confusión mundial, un desorden mundial. Por eso, por eso estamos hablando de orden mundial correcto versus un desorden mundial, que fue lo que trajeron estas entidades. Ahora, actualmente se está hablando mucho sobre el famoso nuevo orden mundial, ¿no? Donde aquí tenemos que tener mucho cuidado porque nos manipulan. Esto es una dualidad que manipula. Ellos están en los dos bandos. Ellos están con los Illuminati, ellos están con el ocultismo, ellos están con todo eso y también están con las religiones. Todos están juntos. Esto es una dualidad. Todos. De eso no se salva ninguno. Entonces manipulan. Entonces ahora el religioso cree que este orden mundial se ve uno en las redes sociales como, uy, este orden mundial que es malo, que van a hacer una cantidad de cosas, que van a manipular al ser humano, que lo van a marcar, cuando realmente hace mucho tiempo el ser humano está siendo manipulado. Desde hace mucho tiempo, desde ese momento de la confusión, ya están siendo manipulados. El ser humano está siendo manipulado por estas entidades y juegan con los dos bandos hace mucho tiempo y ellos transmiten lo que quieren hacer transmitir y juegan con nosotros. Se empezar a los religiosos que este nuevo orden mundial es satánico y a los del orden mundial los hacen pensar pues que esa es la mejor opción, etc. Pero en realidad este nuevo orden mundial que se está viendo sería un orden mundial sí, con intereses distintos. Si no es con esa misma pureza que tenía este grupo inicial, pues obviamente será un orden mundial superficial que simplemente va a buscar beneficios económicos, que va a buscar manipular, que tal vez va a buscar hacer que haya menos seres humanos, ¿no? Matándolos a través de las enfermedades, a través de las vacunas, a través del cáncer, a través de los virus, a través de una cantidad de cosas para poder hacer que esa población sea pequeña, ¿no? Se vaya disminuyendo, así como fue en esa época, que era sencillamente un grupo que tenía unas buenas intenciones, pero este grupo de estos que estén detrás de esto, pues posiblemente quieran estar manipulando sencillamente con intereses personales, espirituales de ellos, ocultismo, de oscuridad y todo eso. Pero en el fondo lo que yo quiero que usted entienda es que son los mismos, tanto de los unos como de los otros. Las religiones y todo las han usado también y las siguen usando para manipular todo esto. Y todos, tanto religiosos, fanáticos y todos estos satanistas y los que están en las sectas secretas y todo lo que todos caen en la misma trampa de esta dualidad que juega con ambos bandos. Cuando quieren manipulan a unos y cuando quieren manipulan a los otros. Así que lo importante es salir de esa dualidad. Noten ustedes que si usted mira esto, tanto que hablan, por ejemplo, los religiosos de ¿no? De este orden mundial es satánico y todo eso. Noten ustedes que si ellos miran sus escritos, todo lo que está tanto en la Biblia como en el Corán, incluso en otras religiones como el hinduismo, usted se dará cuenta que todos tienen como algo en común. Tienen a un líder religioso que vendrá a establecer un nuevo orden mundial. Los árabes esperan a una especie de Mesías llamado Al-Mahdi, que significa el guiador o aquel que guía. Pues obviamente el cristianismo espera a Jesús, el hinduismo espera a Krishna, y lo curioso es que tienen en particular que ellos quieren, que ellos dicen que van a venir, que ellos van a someter a aquellos que no se someten a su pueblo específico, ¿no? A los árabes, a los judíos, etcétera, a los hindúes.
y entonces a esos son considerados enemigos los de afuera, los van a someter y ellos van a reinar y todo eso, etcétera. Entonces es una cuestión que todos están teniendo la misma idea y en realidad critican o están en contra supuestamente de un orden mundial, ¿no?, satánico, pero en el fondo también sus escritos están hablando de establecer un orden mundial a las malas, porque dice que se levante, que le pondrá a sus enemigos, los levantará, los que no se sometan entonces serán eliminados y habrán cadáveres por todo lado y todas las cosas que incluso también dice la Biblia. Entonces, aquí lo que hay es una cuestión de saber identificar el engaño y entender. En mi caso, lo que he podido estudiar es que yo noto que el que más tiene escritos es Yeshua o Jesús, en libros apócrifos, en vivencias que nunca se han querido decir, y tengo esa leve impresión de que el mensaje de él se tergiversó y se metió en esa misma línea de todo esto que está pasando y que entre las religiones, en donde cada uno está esperando a un Mesías o a un guiador para establecer un nuevo orden mundial. Incluso eso será un video que en un momento también podría hacerse sobre este tema, profundizarlo un poco más. Pero el punto aquí es que en el fondo juegan con nosotros, ¿no? En el fondo dicen, aquí este orden mundial que está elaborando la élite y todo eso, que están manipulando, etcétera, pero por otro lado, en sus escritos también religiosos esperan que venga alguien que realmente establezca también un orden mundial a las malas. Porque si no se somete a la ideología o a esa religión o a esa creencia o a ese pensamiento, entonces también será aniquilado, etcétera, y entonces también habrá una población reducida, ¿no?, a través de juicios, etcétera. Entonces solamente los que quedaran tendrán que de alguna manera seguir a ese líder que estas religiones esperan y así establecer un nuevo orden mundial. Entonces, por donde usted lo vea, están jugando con nosotros esta dualidad. Lo que nosotros debemos entender para concluir este video es que el verdadero orden mundial existió en ese momento de la Torre de Babel, antes de que estas entidades bajaran y confundieran y trajeran el caos. Y que está en nosotros, los seres humanos, que volvamos otra vez a ese pensamiento de unirnos como seres humanos, y para lograr eso primero hay que desprogramarse de todos estos mecanismos de control, de todas estas religiones, de todo esto que están haciendo. Hay que desprogramarse de todo eso, volver a esa parte donde nosotros como seres humanos teníamos una idea en común, estábamos unidos y íbamos a hacer cosas grandes. Ese día que entendamos ese punto y volvamos a ese momento y lo hagamos presente, ese día vamos a lograr verdaderamente el verdadero orden mundial, el orden mundial del desarrollo humano, de la paz, de la armonía, de no a las guerras, de no a las religiones, de no al caos, de no a la confusión, y de sí a los seres humanos, a la hermandad, y a poder establecer un excelente mundo y hacer de este mundo realmente un paraíso. Depende de ti, depende de cada uno de nosotros que establezcamos ese verdadero orden mundial, o que volvamos a ese original y verdadero orden mundial. Como siempre, les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado. Para esta tu página, La Historia que no sabías, y nos vemos en un próximo video.